Hola, bienvenidos a todos nuevamente al curso de protección catódica que con mucho cariño les estoy preparando a ustedes, estimados alumnos, estudiantes, aprendices. En esta ocasión entraremos al módulo 2, que es principios de la corrosión, en donde veremos los temas más fundamentales en nuestro ámbito como inspectores, ingenieros, técnicos en protección catódica. Por lo pronto demos inicio al siguiente módulo. Como definición general, podemos decir que la corrosión es la destrucción de un material causada por una interacción con el medio. Sin embargo, como definición técnica, podemos hablar de que es la destrucción de un material causada por la interacción electroquímica con el medio. En sí, para que ocurra la corrosión, un material o un elemento va a perder electrones, como lo podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no? Tenemos un metal en donde pierde electrones, los cede, los dona, y ese metal pues pasará a metal oxidado con cationes de metal positivo más la pérdida de sus electrones. Es decir, para que ocurra la corrosión tiene que haber un elemento que pierda electrones y otro que gane los electrones. En este caso pues podemos ver como el hierro, cuando se oxida, pues tiende a ganar valores positivos y pierde esos dos electrones. Igual pasa con el aluminio. ¿Cuáles son los componentes de una celda de corrosión? La celda de corrosión necesita intrínsecamente 4 elementos. Esos 4 elementos son un ánodo, que es en donde ocurre la reacción de oxidación, un cátodo, en donde ocurre la reducción, un paso o camino electrónico que permite el flujo de los electrones y un paso electrolítico. Es decir, debe estar inmerso en un medio ambiente electrolítico capaz de transferir cargas eléctricas. Veámoslo gráficamente. Acá les estoy mostrando una celda básica de corrosión. Cuando hablamos de celda es porque tiene su ánodo, su cátodo, tiene el pase metálico, que es este puente eléctrico que vemos acá, la unión entre los dos elementos, entre ánodo y cátodo, y lo azul, el perímetro azul que vemos acá, es el medio ambiente electrolítico. ¿Cuáles pueden ser esos electrolitos? En los suelos, en las tierras, donde están las estructuras enterradas, tuberías, fondos de tanque, pues podemos conseguir cloruro de sodio, sulfato de cobre, hidróxido de potasio, que es conocida como soda cáustica, bicarbonato de sodio, que son electrolitos capaces de conducir cargas eléctricas. Acá podemos ver, en este caso, que el acero está protegiendo al cobre, a una barra de cobre. ¿Por qué? Porque este material tiene mayor poder energético, mayor energía acumulada que el cobre. Cuando los interconectamos ambos, se de óxido de reducción, tal como se conoce como el proceso redox, en donde un elemento va a transferir sus electrones y el otro elemento recibe los electrones. Evidentemente, pues en este ejemplo, el hierro pues se va a disolver en hidróxido de hierro, va a evolucionar moléculas de hidrógeno a través de la combinación de estos hidróxidos o H negativos y estos cationes positivos del hidrógeno es en donde se evoluciona. Ahorita lo vamos a ver en un video para que lo entiendan más claramente. Pero básicamente esto es la celda de corrosión, señores. Quiero dejarles claro una cosa. Si alguno de estos elementos llegase a fallar, es decir, si no hay un ánodo y solamente existe cátodo, no puede existir una celda de corrosión. No va a haber proceso corrosivo.
Igualmente, si no hay cátodo y solamente ánodo, entonces tampoco va a haber un proceso de óxido-reducción. Ni natural, ni espontáneo, ni forzado o inducido, con corrientes que nosotros podamos inducir. Si no hay un puente eléctrico, tampoco va a haber una celda de corrosión. Es decir, tienen que estar estos cuatro componentes para que exista una celda de corrosión. Si solamente existe la mitad, estamos hablando de una media celda de corrosión, porque faltaría el otro componente. Si no hay electrolito, ¿qué es lo que buscamos nosotros como corrosionistas o qué utilizamos nosotros como primera arma contra la corrosión? Revestimientos protectores capaces de aislar y con resistencia dieléctrica suficiente para que no haya inducción. Cuando nosotros enterramos tuberías industriales, tuberías de carbono, fondos de tanque, tratamos de aislarlo con revestimientos protectores. ¿Cuáles son esos revestimientos? Resina epóxica, resina epóxica en estado sólido, cintas de polietileno, brea epóxica. ¿Qué buscamos? Aislar el material del medio electrolito. Y si lo logramos, entonces estaríamos eliminando uno de los elementos de la celda de corrosión. Por lo tanto, detendríamos el proceso corrosivo. Sin embargo, conocemos que los procesos constructivos en la industria petrolera, gasífera o industrial, pues lograr de que estos revestimientos sean 100% efectivos, pues es bastante difícil. Entre esas reacciones de corrosión, cuando no tenemos oxígeno, pues los cationes de hidrógeno al unirse con dos electrones que ceden los elementos, pues vamos a tener evolución de hidrógeno. Igualmente, pues como tendríamos reacción anódica en el caso del hierro, cuando el hierro tiende a valores más positivos y pierde electrones. Igualmente, cuando hay presencia de oxígeno, cuando el oxígeno se une al agua más 4 electrones, pues va a formar 4 OH negativo o hidróxido o 4 hidróxidos. Evidentemente, cuando sabemos que hay reacción de protección catódica, cuando aumenta los hidróxidos, tienden a aumentar el pH y por lo tanto pues estaríamos en medios más alcalinos. Químicamente estaríamos modificando nosotros el suelo o el medio y por lo tanto pues hidróxido cationes de hidrógeno pues serían en bajo contenido. Es bueno que entendamos este ciclo del óxido del hierro y el acero. Quiero que me entiendan algo. Cuando un ingeniero mecánico le dice al ingeniero metalúrgico, oye, yo necesito que tú me fabriques un tubo o un material de acero que sea resistente a X temperatura o que soporte tanta presión. Ya el ingeniero mecánico le está diciendo al metalúrgico, ya necesito, son propiedades físicas específicas. Evidentemente el metalúrgico en esta etapa buscará esos minerales o los ingredientes para preparar su receta. La receta la prepara acá en el alto horno, en donde él va adicionando mineral de hierro, carbono, manganeso, candio y todos los diferentes elementos que él, en la secreta, mágica o estandarizada, él aplicará tantos gramos, tantos kilogramos de ciertos materiales y él consigue las propiedades físicas que está requiriendo el ingeniero mecánico. Sin embargo, para nosotros los corrosionistas, este material o este caldo, esta sopa que está preparando él acá, está contaminada porque mientras está adicionando materiales, diferentes tipos de materiales, él logra sus propiedades, pero para nosotros pasa a ser un material contaminado. Ahora les explico qué quiero decir yo con esto. Bueno, posteriormente pasa a la etapa de fabricación, de laminación. Se obtienen los materiales que queremos, tubos redondos, circulares, rectangulares, vigas. Pero cuando estos materiales vuelven al medio ambiente de donde fueron sacados, y lo más común en la etapa industrial es volverlos a enterrar, porque estén en contacto en la tierra, donde hay presencia de sustancias electrolíticas, él va a tener esta tendencia a volverse a convertir como fue conseguido originalmente, en forma de óxido.
con energía estable. Recuerden que este mineral en la naturaleza, las moléculas están separadas. Cuando imprimimos calor, le estamos adicionando energía, se unen esas moléculas y esa energía queda acumulada. Es por eso que nosotros podemos identificar los materiales en función de su poder energético que han acumulado. Fijémonos qué pasa cuando esta tubería, esta que está aquí, está en la Tierra. Como les comenté anteriormente, pues está en la Tierra, está enterrada ya, pero como el metalúrgico adicionó varios materiales y cada material tiene un poder energético, pues no con la lógica catódica, que cuando lo vemos más amplio, vamos a ver intergranularmente uniones de diferentes materiales, pero con diferente nivel energético. Y esto quiere decir que si yo tengo un elemento que tiene 550 milivoltios y otro con 500 milivoltios, hay una diferencia. Este es mayor que este. Esta diferencia va a generar una fuerza electromotriz cuando esté inmerso en un medio ambiente electrolítico. Recordemos los 4 elementos necesarios: el ánodo, el cátodo, el puente eléctrico, que es la unión de estos dos materiales, y cuando está inmerso en un medio ambiente electrolítico, que es la Tierra. Entonces se activaría el proceso de óxido-reducción o el proceso corrosivo natural. ¿Cuáles son los factores que aumentan o disminuyen esas velocidades de corrosión? Bueno, la superficie, la humedad, el pH del medio ambiente, la temperatura, el grado de aireación, es decir, la cantidad de oxígeno que es capaz de penetrar, el movimiento relativo de la interfase metal-medio. Cuando hablamos de esto estamos hablando de flujos, actividades microbiológicas, bacterias que se desarrollan sin presencia de oxígeno, pero que también son perjudiciales en los materiales, porque entre sus vamos a decirlo de esta manera, sus residuos o cacas son sulfuros, y esos sulfuros, al estar en contacto con el hidrógeno, pues van a formar ácidos, un ácido sulfúrico. Entonces son bastante perjudiciales. Y las relaciones de los metales, como les comenté, pues el metalúrgico hizo un requerimiento, el metalúrgico hizo su caldo, fabricó su material, se lo entrega al mecánico: toma, aquí está el material que me pediste con tus especificaciones, pero para nosotros pasa a ser una aleación, y esa aleación, desde el punto de vista de corrosión, es un material contaminado. Si fuera hierro puro, no habría ánodo ni cátodo, solamente habría un solo elemento y no tendría cel de corrosión completa. Esto es un punto bastante importante en la corrosión: la acidez y la alcalinidad. En el trabajo de corrosión y protección catódica es importante comprender el concepto del pH. Para muchos metales la velocidad de corrosión aumenta considerablemente con pH menores que 4. Cuando se analiza un medio acuoso, incluyendo suelos, muchas veces es útil saber cuán ácido o alcalina es la solución. Esto es si hay un exceso de iones de hidrógeno o iones de hidroxilo. Acá podemos ver que se considera un pH neutro cuando es igual a 7, y es ácido cuando es menor a 7, de 7 a 0, o alcalino cuando es de 7 hasta 14. Veámoslo en esta gráfica. Fíjense el efecto del pH sobre la velocidad de corrosión. Cuando estamos en un pH entre 4 y 1, fíjense que la velocidad de corrosión es mucho más alta. Cuando estamos entre 4 y 8, es decir, es una velocidad de corrosión que casi no varía, no fluctúa, existe, pero no es tan violenta. Y entre pH más alcalinos, pues tiende a reducir la velocidad de corrosión. Entonces, por eso es importante visualizarlo de esta manera, para que se den cuenta de que es importante tomar en cuenta esto. En protección catódica, nosotros literalmente vamos a modificar químicamente el medio, y ya lo voy a explicar en un video que estoy adicionando a esta explicación. Entre los tipos de corrosión, tendremos dos
podemos identificar según la forma o según el medio. Según la forma, corrosión uniforme o localizada, y según el medio, corrosión química o electroquímica. Entre la localizada pues tendremos corrosiones en placas, por picadura, intergranular, por fisura. Acá le coloco ejemplos de corrosión uniforme, corrosión por esfuerzo, corrosión galvánica, unión de dos materiales diferentes. Recuerden que en el ejemplo anterior esto se presenta intergranularmente, es decir, microscópicamente. Corrosión por picadura, corrosión intergranular y corrosión por hendiduras. Este es lo mismo de lo anterior, un poquito más ampliado para que lo vean en detalle. ¿Cuáles son los agentes corrosivos? El hidrógeno, oxígeno, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Estos elementos, pues, en presencia de agua, tienden a formar ácidos y son bastante agresivos. Cuando hablo de ácido, estoy hablando de ácido clorhídrico, ácido anhídrico, ácido sulfúrico, y estos ácidos, como bien sabemos, son bastante agresivos con los materiales ferrosos y por lo tanto pues pasan a ser muy perjudiciales para nosotros. El hidrógeno, aparte de eso, en la protección, en la electrólisis de la sed de corrosión, pues en el cátodo es muy común ver evolución de hidrógeno, y este hidrógeno puede causar ampollamiento en revestimientos protectores. También el hidrógeno molecular se puede meter entre los granos del material, grano molecular, se puede acumular, puede ir progresivamente aumentando las presiones y posteriormente crear fragilización de esos materiales. Son fenómenos súbitos e impredecibles que son difíciles de detectar. El ampollamiento de hidrógeno, como les comenté, en el cátodo vamos a tener evolución de hidrógeno, y este hidrógeno, cuando se acumula en los revestimientos protectores, forma ampollamiento y llega un momento en que el revestimiento ya no resiste esa presión, rompe, cede, se libera ese hidrógeno, pero por allí, por esa ruptura, va a poder penetrar líquidos que puedan propiciar daños en los materiales, porque si se acumula líquido en la parte interna, entonces se van a activar procesos corrosivos por presencia de electrolitos, y el sistema de revestimientos protectores o recubrimientos protectores van a actuar como una barrera o pantalla para la protección catódica. Estos son ejemplos de fragilización por hidrógeno. El oxígeno es el peor de los agentes corrosivos por su alta demanda de electrones, es decir, pide muchos electrones, reacciona tanto en áreas catódicas como las anódicas. El oxígeno, su fuente principal es el aire, y en menor proporción en las aguas dulces. Sus daños siempre son visibles y predecibles, contrariamente al caso del hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, o H2S, conocido como H2S, es una importante fuente de hidrógeno. Su producto de corrosión es el sulfuro de hierro, produce corrosión galvánica sobre el metal base, promueve el ampollamiento y fragilización por hidrógeno. Este es un ejemplo de corrosión por H2S. El dióxido de carbono también en agua forma ácido carbónico, transformando metales bases en carbonato. Es menos severa que la producida por los demás agentes, pero su combinación con H2S produce una corrosión muy acelerada. Entonces también esto se ve mucho en pozos de producción de petróleo, de gas, de extracción de gas, en donde pues vienen estos elementos H2S, CO2, y también vienen mezclados con agua y propician corrosiones aceleradas, corrosiones internas en tuberías metálicas de acero carbono. La corrosión severa sobre la superficie de metal por CO2 y H2S, este es un ejemplo, pero bueno, no se ve el detalle. Tengo otras fotos que les puedo facilitar más adelante. La corrosión material, crean celdas de aireación diferencial, algunas consumen revestimiento, las sulfatos reductores generan H2S, y como les comenté, el H2S en presencia de agua pues se va a formar el ácido sulfúrico, y de allí, bueno, los problemas también con la corrosión con las bacterias sulfatos reductoras. Estas son bacterias que pueden sobrevivir sin presencia de oxígeno y
y soportan también altas temperaturas. Este es un ejemplo de corrosión causada por bacterias. Pero bueno, básicamente les quiero mostrar el video en donde podemos verlo más claramente, las explicaciones que vengo dando de corrosión, ¿no? Vamos a colocar. Para este caso, se van a hacer un proceso de electrólisis con 2 barras de carbón. Estas barras de carbón se extraen fácilmente de las baterías, no de las alcalinas, sino baterías normales, que no sean alcalinas, y podemos extraer estos 2 electrodos de carbón. ¿Por qué se usan estos electrodos? Porque el grafito o el carbón son inmunes a los ataques con ácido, resisten bastante bien estos ataques. Entonces veamos este video para que veamos el ejemplo. Bueno, en este caso se está adicionando agua destilada, se está una fuente de energía que es la batería, también las baterías tipo cuadrada, se va a usar un amperímetro para verificar la cantidad de corriente que fluye en el circuito que se va a armar. En este caso, el polo negativo se le va a colocar uno de los electrodos de carbón o de grafito, y en el polo positivo se conecta en serie con el amperímetro. Recuerden que para hacer mediciones de corriente siempre se conecta en serie. En este caso se está respetando la continuidad del circuito. Fíjense cómo es una conexión en serie. Esto es importante que lo sepan los técnicos. No se puede colocar en paralelo porque creamos un cortocircuito. Y el electrodo positivo de la batería se conecta también a otro electrodo de carbón. Los mismos son inmersos en el líquido. Fíjense que para este caso hay 0 corriente. ¿Por qué? Porque el agua es muy mala conductora. De hecho, el agua no es conductora de corriente. El agua conduce corriente cuando se le adiciona un electrolito capaz de hacer la transferencia de aniones y cationes. Es decir, la transferencia electrónica. En este caso se utiliza sal común, cloruro de sodio. Se diluye con agua destilada, se mezcla, se diluye y se va a adicionar a nuestro ensayo. Fíjense que progresivamente va aumentando la conductividad hasta que ya es bastante visible, en este caso 20 mA, 40 mA, fíjense que estaba haciendo ya todo, y se alcanzó 60 mA. Observen que ya hay evolución de hidrógeno y en este caso de cloro. Acá está el perímetro, se puede conectar ya directamente, porque lo que se quería demostrar es que hay una circulación de corriente que es necesaria. En el polo positivo, que es el ánodo, y el polo negativo es el cátodo. ¿Sí? En el cátodo se está liberando hidrógeno, pero en el ánodo vamos a tener, fíjense que en muy poca proporción, pero acá vamos a tener evolución de cloro. Entonces, en este proceso de electrólisis pueden observar la corriente y la transferencia de electrones, cómo evoluciona el hidrógeno. Este hidrógeno es perjudicial en las tuberías de protección catódica cuando excedemos los requerimientos de corriente. Más adelante, pues, creo que en el módulo 3 o 4. Bueno, como estamos usando cloruro de sodio, pues se están formando hidróxidos. En esta reacción catódica se forma hidróxido. Con unas gotitas de fentanilina vemos cómo cambia la coloración, y cuando esta reacción morada, de color morado, quiere decir que hay presencia de hidróxido. Es decir, se está cambiando electroquímicamente el pH del agua destilada. Recuerda que el agua destilada pues, no tiene pH. Cuando usamos una fuente de corriente externa, en donde podemos manipular las magnitudes, en este caso se están inyectando 16 voltios, fíjense que es mucho más agresiva, se ve la evolución del hidrógeno más agresiva y el cloro en menor proporción, pero también se ve. Recuerden que el cloro es un gas muy tóxico, ¿no? Pero en pequeñas proporciones pues no hace mucho daño. ¿Qué pasa
cuando colocamos dos electrodos de acero o de hierro. En este caso se están colocando dos electrodos de hierro. Se eliminaron los de carbono. Ahora el ejemplo es con dos electrodos de hierro. Vean lo que pasa a continuación. Hay evolución de hidrógeno en el cátodo y pareciera que no hubiese evolución de cloro, pero fíjense lo que está pasando. Está cambiando la pigmentación. Se está diluyendo, se está disolviendo el acero. Es decir, el cloro está reaccionando contra el material. El acero no es resistente a ese ataque químico. Recuerden que pues hay evolución también de hidrógeno y cloro, ácido clorhídrico. Y fíjense cómo se disuelve agresivamente el material. Y lo podemos ver a nivel de detalle. Se forma una capa de óxido en el ánodo, como que estamos utilizando ahorita, y sigue la evolución del hidrógeno que acumula en nuestro electrodo. Señores, con esto finalizamos el video.